Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, saludo especial para todas las personas que nos escuchan, que nos ven a través de nuestras plataformas, por esas personas que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germán Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que Germán bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos muy bien, gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial. Y bueno, muy contentos y agradecidos. Es un honor tener invitados. Hoy tenemos a Leo y Lili, ¿verdad? Es un honor tenerle aquí. Leo y Lili, ¿cómo están? Jorge, ¿tú cómo estás en este día? Bueno, Germán muchas gracias, todo muy bien. Yo creo que cada día es una bendición que tenemos, es un milagro que recibimos, es un regalo que tenemos, aunque en ocasiones creo que nos cuesta mucho desempacar esos regalos. No los abrimos, no vemos todo lo que el Padre nos da, no porque lo merezcamos, no porque hagamos méritos para todo ello, sino que por su inmensa misericordia recibimos lo que Él sabe que nosotros necesitamos, así lo valoremos o no lo valoremos, pero ya está puesto allí. Así es, pues Amén, amén. Así es. ¿Cómo están, Jorge? Leo y Lili, ¿cómo están? gracias a Dios, muy bien. Transmitiendo también desde México, pero desde Cancún, Quintana Roo, que es que el Caribe, y dice uno, gracias a Dios porque nos permite también tener estos días, pero sobre todo gracias, Jormandiel, por la invitación. Es un privilegio y un honor, como te lo decimos. Gracias por considerarnos y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Así es, Amén, muy buenos amén. días a todos. Pues aquí estamos en este hermoso programa. Amén, qué bueno tenerles aquí de verdad. Ellos están desde Cancún, México. Es una bendición y pues tenerle aquí de verdad, el Padre, pues es una honra, de verdad. Y bueno, hoy hablaremos acerca de ensanchamiento, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando de expansión sobrenatural, ¿verdad? Leo y Lili y cada uno de los radioescucha. Y hoy pues vamos a hablar acerca de ensanchamiento, que básicamente es como una continuación, ¿verdad? De lo que fue el mensaje pasado, del lunes pasado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de expansión o ensanchamiento, nos referimos a agrandar, ampliar, a aumentar, ¿verdad? ¿Y por qué es sobrenatural? ¿Sí? Todo lo que el ensanchamiento, nuestra expansión es sobrenatural porque es el Padre, ¿verdad? O Dios quien lo propicia. La palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer, es Él el que nos bendice, es Él el que nos ensancha. No somos nosotros por nuestras propias fuerzas muchas veces, ¿verdad? Nosotros dependemos de Él, nos rendimos a Él, a su voluntad. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Y lo contrario de ensanchamiento o expansión es contracción, es ese retraimiento, ¿verdad? Es reducción o es encogimiento, ¿verdad? Entonces, muy importante manejar estos términos, ¿verdad? Eh, y vemos que en el Salmo eh, 119, capítulo 32, so, Salmo 119, capítulo, verso 32, dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces, el salmista se estaba refiriendo que primero Dios ensanchó su corazón, o muchas veces Dios nos ensancha a nosotros, ¿verdad? Interiormente, ¿verdad? Y nos madura, nos procesa, nos hace crecer en nuestro interior. Él evalúa nuestro corazón, como dijo el salmista, ¿verdad? Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Verdad? Entonces, todo es producto del Padre, como le decía, amados hermanos, ¿sí? Y vemos que Isaías capítulo 54, en el verso del 2 al 3, nos dice, ensancha el sitio de tu tienda y la cortina de tus habitaciones, ¿sí? Sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ¿sí? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Entonces vemos que Isaías está diciendo,
ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones, ¿verdad? Entonces, muchas veces, o cuando el Padre, cuando se refiere a fortalecer las estacas, ¿verdad? Es a prepararse para lo porvenir. Como hablamos y conversaba con Leo y Lili, muchas veces el Padre, nuestro Dios es un Dios profético, ¿verdad? Que nos apercibe o nos muestra o tiene el control de toda nuestra vida, ¿verdad? Y antes de, cuando Él nos dice, fortalece tus estacas, se refiere a prepararse para el futuro, ¿verdad? A fortalecer esas estacas, ¿sí? Para lo porvenir, porque él tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Él sabe cuándo vamos a entrar en tierras, territorios que Él nos ha dado, cuándo vamos a disfrutar de una bendición, ¿verdad? Pero para eso hay que prepararnos, ¿verdad? Para eso hay que pues tener nuestro corazón bien para con el Padre, ¿sí? En el nombre de Jesús. Entonces, y algo muy importante también, Leo y Lili, es que el único que puede expandirnos o ensancharnos es el Padre, no es el enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces o muchas personas, ¿verdad? Muchas veces acuden a, a fuentes inequívocas o incorrectas, ¿verdad? Buscando bendición, buscando ser prosperado, buscando que el Padre los ensanche, buscando que el Padre, bueno, buscando, no sé, alguna sanidad, alguna provisión, no sé, pero el único que nos puede ensanchar o bendecir, ¿verdad? O expandirnos es nuestro Padre Celestial, ¿sí? No es el enemigo, ¿sí? No debemos acudir a, a otras fuentes inequívocas, como el caso de el rey Saúl. Él era el rey, pero llegó un momento que ya él iba a perder el reinado, ¿verdad? Dios había sustituido al rey Saúl por David, ¿sí? Y él fue ante una hechicera a consultar, quería escuchar su voz, ¿verdad? Quería escuchar a Dios, pero fue a la fuente incorrecta, amado hermano, ¿sí? Fue a la fuente incorrecta. Y vemos eso en Juan capítulo 10, verso 10, ¿sí? Donde nos dice, el ladrón no vino para hurtar y matar, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Para que tengan vida en abundancia. Entonces, como le decía, la única fuente es Dios. El único que nos puede dar abundancia, bendición es Dios. Pero el enemigo viene para robar, hurtar y destruir. Y quizá usted dice, pero bueno, pero yo conseguí lo que quise. Quizá no fui a Jesús, no fui a Yeshua, quizá no fui a la roca, pero tarde que temprano el enemigo le va a pasar factura, hermano. ¿Sí? Y eso no es una bendición, ¿sí? Porque la bendición de Dios es la que añade alegría, gozo, ¿verdad? No es la que añade tristeza. El enemigo, usted dirá, bueno, fui bendecido, pero si usted está triste, si eso lo está alejando de Dios, ¿verdad? Eso no es una bendición, ¿sí? Leo y Lili, ¿qué nos pueden decir? Bueno, mira, gracias a Dios porque tenemos un mismo espíritu y me gustaría nada más decirles un poquito a los radioescuchas. El de la Sí, invitación también surge porque Jormandiel y nosotros podemos también ver su programa y él el nuestro. Y así es como les invitamos. Y de estar en un mismo espíritu es conectarnos con aquellas cosas que Dios quiere con nosotros. En el caso nuestro, el ensanchar es también, es conquistar esos terrenos donde, como dijo bien Jormandiel, Dios quiere darnos algo para nosotros, pero nosotros tenemos que estar conectados con Él, depender de Él. No podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas. Él lo decía. Y solamente vemos en la historia de la conquista 7 puntos rapidito, los vamos a ver para que los entendamos. No vamos a ver la parte bíblica, solo vamos a rescatar 7 situaciones que nos pueden ayudar para nuestra vida y podernos ensanchar. Significa conquistar, ¿no? Esas áreas que es el plan de Dios. Recordemos que Dios quiere escribir una historia y no es nuestra historia, es la historia de Dios en nosotros. Así es, y es amén. que esto de ensanchar
pues es el plan de Dios para nuestra vida. Desde un principio con el pueblo de Israel, Él ya había dado la tierra. El pueblo de Israel tenía que tomar posesión de esa tierra, ¿no? Entonces, Él ya nos ha dado promesas, Él quiere ensancharnos, pero de nosotros está en que tomemos la decisión, tomemos la decisión de verdad, de conquistar la tierra, de tomar, de ensancharnos, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios. Y sí, como dice mi esposo, pues hay veces en que tenemos en la misma palabra la enseñanza, nada más hay que desglosarla un poquito, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos esta gran conquista de Jericó y de las murallas cuando caen, pues ahí podemos ver varios pasos que podemos seguir, ¿no? Voy a decir rápidamente, los primeros 4, son 7 en general, pero que Dios da un plan. Dios siempre da la estrategia, ¿verdad? Él quiere que entendamos su propósito y hagamos su voluntad. Dios ya ha hablado, nosotros está en que busquemos en su palabra la instrucción. Luego vemos cómo Josué implementa el plan ya con el pueblo, con los sacerdotes. ¿Y qué es esto, no? Sino que compartamos lo que ya Dios nos ha dado para que, ¿verdad? Esto sea conjunto, que podamos hacer su voluntad. Y bueno, es llevar a cabo el plan. Cuando el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó, bueno, ya era la implementación de un plan. Así que cuando Dios da instrucciones claras, hay que seguirlas, porque si recordamos esta historia, que no la vamos a ver en este momento, Dios da instrucciones, por ejemplo, de que no se tomara nada de Jericó. Dios había dado instrucciones claras de dar vueltas, sí, o sea, todo lo que Dios indique, eso hay que llevar a cabo. Así es, o sea, volvemos. Nosotros tenemos planes, hay planes que nosotros tenemos, pero el plan maestro, vamos a decirlo, para nuestra vida es el que Dios quiere que desarrollemos. Y por eso Lili decía, obediencia. Es un punto, primero escuchar la voz de Dios. Tengo que escuchar la voz de Dios para saber cuál es el plan de Él y no el mío. No lo sustituyo nunca. Segunda, lo que dijo Lili, es esa parte de la implementación del plan, y dijo también que debemos obedecer. Y dio unas instrucciones finales en ese plan que Dios les da. Dice, no, anatema, decía la semana pasada Lili. Es decir, que no codiciemos, que no queramos robarle a Dios lo que es suyo. Eso es bien importante. El plan es de Él. Si yo le robo el plan a Dios, entonces ya estoy haciendo mi plan. Por lo tanto, obediencia significa no robar. Y las tres últimas es cuando caen los muros. Cuando caen los muros es que el que caen los muros significa que es el comprender el resultado de la obediencia. El pueblo dio vueltas, lo sabemos, pero no vamos a contar la historia. Entonces, estos elementos son importantes que nosotros los tengamos, que sea el plan de Dios. Debemos obedecer y ejecutar como Dios lo pide, no como nosotros queremos. No codiciar. ¿Por qué? Porque con eso podemos, porque no es, volvemos al codiciar, estás viendo otro plan, no estás viendo el plan de Dios contigo. El rescate de Rahab, estamos hablando en Josué 6, el rescate de la familia de Rahab. Y es que ver cumplida la promesa de Dios, no solo en nosotros, porque no se trata solo de lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Entonces, si ya recibimos salvación, tenemos que compartir con la familia, y con la familia carnal, pero con la familia de Dios es importante que nosotros compartamos, que no nos quede la salvación solo para nosotros. Y la última parte, que es muy interesante, el último punto, es la maldición sobre quien edifique el muro de Jericó. Si ya él rompió y ya ensanchó, ¿por qué te tienes que acortar y volver a un límite que Dios no te ha dado? Dios te abre el camino. Esa era la primera batalla que hubo. Y en esa primera batalla que hubo, Dios les mostró, tuvieron otras, pero en esa mostró todos los elementos que nosotros podemos considerar para conquistar, ensanchar. Amén. Y normal. Amén. Amén, así es. Sí,
cuando ustedes hablan, ¿verdad?, acerca de las murallas, ¿verdad? Muy importante, como Lili también decía, la obediencia porque el padre le había dado estrategias. ¿Cuáles eran las estrategias, verdad? Dar las vueltas, ¿sí? Esa era el plan de Dios, ¿sí? Esa era la estrategia. Pero si ellos quizás hubiesen usado otra estrategia, ¿verdad? O quizás hubiesen eh, peleado, ¿verdad? En una batalla, porque ellos podían tratar de pasar esas murallas en su propia fuerza, ¿verdad? Propiciar una batalla, pero esa no era la estrategia, ¿verdad? Ese no era el plan de Dios, por eso ellos fueron obedientes. Y quizás la palabra o la Biblia nos dice que cuando ellos estaban dando vuelta, pues todo lo que ellos pudieron expresar, ¿verdad? O quizás algunos se quejaron, ¿sí? En la tercera vuelta, digamos, ellos dieron 7, ¿verdad? Pero quizás en la tercera, cuarta, ellos comenzaron a murmurar contra el líder Josué, ¿verdad? Pero a pesar de eso fueron obedientes, ¿verdad? Ellos rectificaron, ¿sí? Tuvieron la conquista, ¿verdad? Tuvieron ese tiempo de conquista que fue que las murallas cayeron. Cayeron en la voluntad de Dios, no en sus fuerzas. Como les digo, ellos podían pelear, pero no lo hicieron ellos. Quizás algunos sí, allí tuvieron en su mente eso, bueno, vamos a pelear, para qué vamos a esperar tanto? No, ¿para qué otra vuelta? Pero ellos fueron obedientes, ¿verdad? Josué fue obediente. Es muy importante la obediencia, ¿verdad? A lo que Dios nos ordena, porque es allí donde nosotros vamos a ver que las murallas caen, ¿verdad? Que el enemigo va a ser derrotado, porque Dios ya había dictaminado que iban a vencer. Y como dijo Leo, ¿verdad? También el plan estaba allí, Raak, ¿verdad? Que ellos iban a propiciar o de alguna manera Dios nos usa a nosotros para propiciar salvación a otros. Cuando nosotros conquistamos, ¿verdad? De una u otra forma estamos llenos de la presencia de Dios y también estamos llamados a bendecir a otros, ¿verdad? A, a hacer de bendición a otros, a propiciarles, a hablarles el camino, el evangelio a otros, porque nos vamos a encontrar con ellos, con otras personas que en el camino, ¿verdad? Como cuando ellos pasaron la muralla, allí estaba Raak, y en el plan de Dios estaba Raak, ¿verdad? Como decía Leo, ¿sí? Entonces es muy importante, cuando Dios nos dé una instrucción, obedecer a la instrucción. Y vemos, por ejemplo, Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, vemos que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Él tenía que ser obediente. Una de las razones, y que yo lo hablé también en el espacio pasado, o que nos impide muchas veces expandirnos o ensancharnos, es querer nosotros quedarnos o mantenernos en nuestra zona de confort, ¿verdad? En lo que nos parece conocido, ¿sí? Por como Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Quizás Abraham, ¿verdad? O Abraham, como Dios lo nombró posteriormente, pues estaba muy acomodado allí en su tierra, ¿verdad? Con sus padres. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él obedeció, ¿sí? Ahí está la clave, obedecer. Si él se hubiese quedado en su zona de confort, no hubiese, ¿verdad? Experimentado la bendición que Dios tenía. Como Leo lo dijo, ¿para qué nosotros, después que Dios nos ensancha o nos expande, para qué nos vamos a querer como encoger otra vez si Dios ya nos expandió? ¿Sí? Así muchas personas, ¿verdad? Así pasa muchas veces o muchas personas, muchos hermanos, bueno, pero no estamos para criticar o juzgar, no, lo importante es corregir, ¿verdad? Si Dios ya nos ensanchó, bueno,
caminemos en lo que la libertad que Dios nos dio, ¿verdad? ¿Para qué mirar hacia atrás como aquella mujer que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal? Si Dios le dijo, no mires hacia atrás, Así ¿verdad? es. Y ella miró. Entonces, es muy importante eso. Saliste, fuiste ensanchado. Bueno, mantente allí, en la bendición que Dios te ha dado. ¿Para qué volver atrás? Porque muchas veces también es porque tienen temor a lo desconocido o tenemos temor a lo desconocido. Y por eso nos quedamos, bueno, esta es mi zona de confort. Aquí donde yo estoy seguro, aquí donde yo sé dónde va a venir mi bendición. Pero Dios si te dice, sal, tienes que salir. No, no nos podemos quedar en esa zona de confort, ¿verdad, Leo y Lili? Sí, sí. Bueno, mira, nada más reiterando, por ejemplo, Jeremías 29:11, ¿qué dice? Pero, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Él tiene planes para nosotros y Él nos quiere decir los planes. Pero hace ratito dijiste algo también muy importante con Abraham. ¿Por qué tenemos la palabra escrita de Dios? Para que podamos leerla y recordarla. Habacuc 2 nos dice, escribe la visión. Dios te va a dar una visión para ensanchar, pero a veces la dejamos en la memoria y la memoria puede tener tantos pensamientos en un día y si hoy me dijo algo, a lo mejor para mañana se me olvida, pero ¿qué pasa dentro de una semana, dentro de un año? Escríbelos. Por eso dice Habacuc 2, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros a un mensaje sin error. Estoy hablando en la Nueva Traducción Viviente, Habacuc 2:2. Dice, esta visión es para un tiempo futuro. Y algo que nos enseña Pablo es, corre la carrera, corre para que obtengas el premio, pero dice, corramos con paciencia. Nosotros queremos que el plan de Dios se desarrolle en nuestra vida de tal manera y no tenemos esa paciencia para correr. Por eso dice, esta visión en un tiempo futuro describe el fin y este se cumplirá. Todo lo que Dios promete y todos sus planes se deben cumplir por Él. Es su historia, no es nuestra historia. Y si nosotros le queremos añadir a la historia, entonces nosotros estamos haciéndolo, como tú dices, Jormandiel, en nuestras propias fuerzas. Y así Sí, es, algo que también veo de lo que tú comentas, Jormandel, ¿no? Como Abraham, o sea, Abraham es el padre de la fe, ¿no? Y ahí tenemos en Hebreos 11 como por la fe varios, ¿no? De los héroes de la fe hicieron. Y esto de hicieron no es otra cosa más que obedecer esa voz de Dios, ¿no? La palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Por eso tantas veces a Josué le dice, esfuérzate y sé valiente. En nosotros está el tener fe, el obedecer, pero sobre todo esforzándonos y siendo valientes. No podemos nada más, no sé, decir, sí, está bien lo que Dios dice, no, hay que esforzarnos nosotros. Sí, sin embargo, nada más haciendo reiteración, ¿en qué nos debemos concretamente esforzar? Dice Josué 1:7, para cuidar y hacer conforme toda la ley que mi siervo. Traducido ahora sí que al lenguaje actual, tenemos que esforzarnos en conocer la palabra de Dios, en conocer los planes de Dios para que se puedan desarrollar en nuestra vida. Vuelvo a lo mismo, están escritos muchas cosas. O sea, pídeme y te daré, que dice, por herencia las naciones. Pero es su palabra, no somos nosotros. sí, amén, amén. Así es. Sí, es muy importante lo que ustedes comentaban. Dios le dijo, escribe la visión, ¿verdad? Eh, porque, y bueno, eso estuve hablando este fin de semana, estuvimos hablando con unos líderes y ella decía, la mente es traicionera. Si usted se confía en su mente, ¿verdad? Hay cosas que se le van a olvidar. Por eso Dios a muchos de sus escogidos le dijo, en el caso como él dijo, escribe la visión, porque en escribir hay algo importante, a usted no se le va a olvidar. Cuando usted tiene algo importante que hacer en su vida, usted lo escribe, ¿verdad? Cuando usted quiere
soltar o plasmar un mensaje, usted lo escribe porque usted dice, esto no se me puede olvidar. La visión no se me puede olvidar, las promesas de Dios no se me pueden olvidar. Por eso él le dijo, escribe la visión. Si es necesario que usted escriba su visión, escríbala, porque el Padre así lo ha determinado, ¿verdad? Eso es importante, ¿sí? Como esta líder decía, bueno, si nos confiamos en la mente, sí, yo tengo que hacer esto, pero se nos puede olvidar, hermano. Y algo muy importante, la visión no se nos puede olvidar. Las estrategias de Dios no se nos pueden olvidar. Si lo que Él nos manda no se nos puede olvidar. Nosotros como hijos de Dios, tener visión y misión es muy importante. Conocer nuestro propósito es muy importante para poder nosotros conquistar, ensancharnos o expandirnos. Es muy importante conocer nuestro propósito. Porque ¿para qué querían ellos que cayeran las murallas, por ejemplo? ¿O para qué nosotros queremos conquistar? Para nosotros ser los bendecidos o hay un propósito allí de parte de Dios, porque muchas veces Dios nos da tiempo de conquista, ¿verdad? Pero no es solamente para nosotros, es porque también hay un plan y un propósito de Él, ¿verdad? Hay personas que están allí detrás, hay familias, ¿verdad? Que están allí detrás. Hay un trabajo que hacer muchas veces, ¿verdad? Detrás de una conquista, detrás de que caigan las murallas. La bendición muchas veces no es para nosotros del todo, Así es, sino para totalmente. para también otros que están alrededor de nosotros, sin ellos sabernos muchas veces, experimentan bendición por causa de nosotros. No que nosotros seamos súper especiales, sino que la bendición los arropa a ellos y ellos muchas veces no saben, ¿verdad? Entonces, eh, y también es importante recalcar que estamos en un mes profético de expansión. Proféticamente voy a hablarles. Estamos comenzando ya junio, ya comenzamos junio y proféticamente, ¿verdad? Es un mes de expansión, es un mes de ensanchamiento, pero tenemos que estar preparados, hermano. Obedecer las instrucciones de Él, de nuestro Padre Celestial, porque en el corazón del Padre está bendecirnos, ensancharnos. La palabra de Dios, Leo y Lili también nos dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Si nosotros nos estamos quedando estancados, tenemos que evaluarnos, porque no es la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Entonces, Leo y Lili, yo quisiera que ustedes, pues, nos recalcaran esas herramientas o esas estrategias para nosotros poder conquistar y tener esos tiempos de conquista. Ustedes hablaron de la obediencia, ¿verdad? Algo muy importante. ¿Cómo derribaríamos nosotros las murallas, nuestras propias murallas? Porque hay murallas que Dios ya las derribó, pero somos nosotros mismos lo que muchas veces no permitimos que esas murallas caigan. Pero ya Dios había dictaminado, por ejemplo, la muralla va a caer, pero depende de nosotros que también las murallas caigan, tener la actitud correcta. ¿Cuáles Así es. serían, cómo derribaríamos nosotros esas nuestras propias murallas? ¿Qué nos pudieran decir? ¿Y cuáles serían esas herramientas y estrategias, verdad? Para nosotros conquistar y tener esos tiempos de conquista. Bueno, repasando y recapitulando, 7 puntos. 7 consejos que nos da la palabra. Escuchar el plan de Dios, ya lo dijimos. 2, creer en el plan de Dios, porque es muy importante creer. Ya la tierra la había entregado, solo era obedecer y conquistarla. Tercero, escuchar la voz de Dios. Eso, ser guiados por Dios. Guiados por Dios. Por eso llevaban el arca, ¿se acuerdan? El arca era el simbolismo de la presencia de Dios. Entonces, 3. 4, perdón, obedecer la voz, y la 4 es llevar la presencia de Dios. 5, esperar a que Dios derribe las murallas. Tú lo dijiste, había que dar vueltas callados y a lo mejor ya empezaban a murmurar, no hablar, creer, seguir creyendo que Dios dará el tiempo del derribar. Dijimos 6, no volver a levantar la muralla que Dios derribó, porque eso es una regresión. Nosotros, ya Dios hizo algo, por eso en Hebreos 11 dice, por fe conquistaron y se derribó también la muralla.
es por fe, creer que Dios ya lo hizo. Y 7, lo sabemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y lo comenté de alguna otra, correr de tal manera que obtengas el premio. Ya pasó eso y tienes que seguir caminando, tienes que seguir ensanchando. Y tú lo dijiste, John Randiel, es no volver atrás. Nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra prometida. Nunca detenernos, porque el que se detiene retrocede. Y eso es muy importante. No sé si hay algo más. Sí, no, tal cual, ¿no? Estar muy atentos a eso, a obedecer la voz de Dios, ser guiados por Él, porque si no, fíjense, pues igual y la gloria sería para nosotros y decir, nosotros conquistamos. No, me encanta esta historia de las murallas de Jericó, porque toda la gloria era para Dios. No había ahí mano humana, fue solo Dios, y solo Dios es el encargado de ensancharnos, de llevarnos a la conquista. Amén. Amén, así es. Yo recalcaría de los 7 puntos que tú mencionaste, Leo, algo muy importante. Lo primero, la fe, ¿verdad? Creer de que ya las murallas fueron derribadas, ¿verdad? Hebreo 11, como tú dices, nos habla de esto. Por la fe ellos conquistaron, se habla allí de muchas personas, ¿verdad? Que por la fe, Raab, Moisés, Abraham, todos ellos conquistaron, Exactamente. ¿verdad? Todos ellos conquistaron. Allí Hebreos 11 habla todo lo referente a la fe. Lo segundo importante que yo recalcaría, una estrategia, ¿verdad? Es la obediencia, como le decía. Muchas veces Dios nos va a dar una instrucción, quizás no nos va a parecer, ¿verdad? O que la razonamos mucho y decimos, pero Padre, esto, ¿por qué mejor esto? ¿Por qué me parece mejor esto? Si la razonamos mucho, ¿verdad? Si le buscamos mucha lógica, ¿verdad? Entonces, no estaríamos obedeciendo. Es muy importante eso, fe, pero también no razonemos mucho, porque hay muchas cosas que no nos van a parecer, ¿verdad? Eh, pero hay que obedecer, hermano. Obedecer, sí, por ejemplo, es muy importante, obedecer a lo desconocido, porque a Abraham solo Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Y para Abraham era desconocido, pero sin embargo él obedeció, porque nosotros por naturaleza muchas veces le tenemos miedo a lo desconocido. Pero ¿qué va a pasar? Si yo llego aquí y no sucede esto, ¿qué va a pasar si yo salgo de mi zona de confort y si Dios no me bendice? Eso es temor a lo desconocido, porque si Dios ya te dijo sal o obedece a esto, hay que obedecer porque Dios ya lo vio, Dios ya vio su futuro, Dios tiene el control, como siempre le he dicho, tiene los planos de su vida, de mi vida. Dice la palabra que Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos, y estoy parafraseando, ¿verdad? Imagínese usted eso. ¿Qué debemos nosotros? Solo tener fe, fe en que Él tiene el control de nuestra vida, fe de que Él va a derribar las murallas, ¿verdad? Así que, bueno, Leo y Lili, por mi parte no tengo más nada que decir, comentar. Estoy muy contento y agradecido de que ustedes hayan estado aquí porque son personas que tienen testimonio, ¿verdad? Son personas que Dios les ha dado tiempo de conquista, ¿verdad? Tiempos de victoria. Y tienen fundamento para hablar, por eso los invité, ¿verdad? Porque el Padre les ha honrado, ¿verdad? Y es un honor de verdad tenerles aquí, y pues eh, si el Padre así lo permite, pues tendremos futuros espacios, ¿verdad? Para seguir hablando, ¿verdad? Ellos tienen un espacio posterior a este, que es tiempos de conquista. Así que no le quiero quitar tampoco mucho más tiempo, porque ya después vienen ellos, ¿verdad? Con su espacio. Y de mi parte, pues les agradezco mucho. Si tienen alguna otra cosa que comentar a la audiencia, pues adelante. Nada más me gustó mucho lo que dijiste y hacer una reiteración, la forma de operar de Dios y la forma de operar de Satanás. Dios nos da en el espíritu ese ensanchamiento. Del espíritu baja al alma, en donde pueden estar nuestros pensamientos. Y lo que tú decías, este filtro luego puede inhibir los planes de Dios, porque tiene que aterrizar en el cuerpo. La obediencia está en nuestro corazón, también nuestros pensamientos,
pero se ve finalmente en nuestro cuerpo. Entonces, Dios opera de una manera descendente, que nuestra mente no inhiba los planes, y tú lo dijiste, la fe. El secreto es nuestra fe, en donde creer que lo que Dios nos dio, así parezca imposible, Dios lo va a hacer, porque son sus planes y porque su poder se manifiesta en nosotros. Y dice Pablo, en nuestras debilidades. Eso es derribar una montaña. Satanás opera en el sentido inverso, que no lo voy a explicar porque no tiene mayor sentido, pero nada más él empieza por lo visual, por el cuerpo, porque quiere destruir la persona de Dios en nosotros. Entonces, esa es finalmente, seamos obedientes al Dios de lo imposible. Al Dios, Lili lo decía la semana pasada en el Salmo 46:10, dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así es que... No, pues muchas gracias por habernos invitado. Gracias, Normaniel, el honor es nuestro. La verdad que estamos muy contentos por esta invitación de habernos dado este espacio también en tu programa y le damos muchas gracias a Dios por tu vida porque pues también eres un joven de mucho testimonio. Y de bendición para nosotros. Así es. Gracias. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Muchas bendiciones. Bye, bye. Dios les bendiga. Bye, bye. Hasta luego. Gracias.